tenemos más entrevistas a esta hora. Y esto es un tema que hemos tenido allí en pausa porque han pasado tantos acontecimientos en el país que nos había obligado a irla posponiendo. Pero hay una realidad. Ya se cumplen 3 meses de la suspensión de lo que hemos conocido como el programa del Fondo Solidario. ¿Recuerdan ese bono que acompañaba a miles de familias a abonar su casa con las promotoras que se habían sumado a este programa? Bueno, hay un impacto en la economía del país y hay una realidad que están viviendo justamente quienes representan a esta actividad comercial. Quiero agradecerle el enlace a Alberto Nasta, de Promotores Unidos del Interior. Alberto, un placer tenerle con nosotros y conocer un poco la preocupación que ustedes tienen, que los lleva justamente a utilizar este espacio para plantear qué ha pasado en estos 3 meses luego de la suspensión de este programa. Bienvenido, Alberto. Buenos días, Castalia. Muchísimas gracias por este espacio. En efecto, como tú lo estás mencionando, van 3 meses de la suspensión del bono solidario. Sin embargo, esta crisis se agrava en el momento en que el Banco Nacional de Panamá detiene y suspende las cotizaciones para los clientes que son la base de esta industria, de esta hermosa industria. Más adelante, no solamente las suspende, sino que retira cartas promesa de pago, inscripciones en registro público, dejando a cientos de panameños que estaban a las puertas de tener un hogar prácticamente sin una respuesta formal. Esto nos ha llevado desde hace muchos meses a estar trabajando de la mano con el MIBIOT, también con el MEF, porque es el responsable también de la cartera económica, y en estos momentos estamos tratando de reunirnos con Banco Nacional de Panamá. Como bien lo señalaste, no es tan importante para algunos como la Caja del Seguro Social. Sin embargo, esto es una crisis social y económica que en cualquier momento va a seguir generando, y lo veremos en los indicadores ahora al cierre de septiembre, un impacto muy, muy grande, social y económico. Una pregunta, Alberto, ¿tienen un cálculo de cuántas familias han visto en pausa ese proceso de poder adquirir una vivienda, al menos allá en el interior del país? Sí, nosotros en el interior del país representamos el 25% de toda la industria a nivel nacional en casa. Y el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, estos bancos estatales, representan más del 60% de los bancos que ofrecen las hipotecas. Imaginémonos que el Banco Nacional detiene esto, entonces estamos hablando prácticamente ya de cientos o miles de panameños que en este momento están en el limbo. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto en la industria, en este sector de la construcción? ¿De cuántas constructoras o inmobiliarias estamos hablando y cuál ha sido el impacto económico en estos 3 meses? Claro, podremos ir viendo los indicadores cómo van bajando en ventas y por supuesto también en empleos. Ya han habido comunicaciones de los municipios, inclusive por la falta también de permisos de construcción. Hablando de empleo, nosotros hicimos un recuento que en el interior del país prácticamente 4 a 5 mil empleos están detenidos de manera directa. Recordar también que la construcción, que promedia el 17% del PIB, de manera directa, también tiene una industria indirecta, es decir, el transporte que mueve y todas estas personas que surten esta industria. No, y hablemos de algo importante. En el interior del país es evidente que el crecimiento en la construcción de nuevas barriadas hizo que aparecieran, por ejemplo, múltiples casas de distribución de materiales. Es en esta cadena comercial también totalmente. Nunca pensé conocer a alguien tan perfecto para mí. Simple y agravado. Darío Fernández Guerra, TVN Noticias. Gracias, Darío. Tenemos más entrevistas a esta hora. Y esto es un tema que hemos tenido allí en pausa porque han pasado tantos acontecimientos en el país que nos había obligado a irla posponiendo. Pero hay una realidad.
Ya se cumplen 3 meses de la suspensión de lo que hemos conocido como el programa del Fondo Solidario. ¿Recuerdan ese bono que acompañaba a miles de familias a abonar su casa con las promotoras que se habían sumado a este programa? Bueno, hay un impacto en la economía del país y hay una realidad que están viviendo justamente quienes representan a esta actividad comercial. Quiero agradecerle el enlace a Alberto Nasta, de Promotores Unidos del Interior. Alberto, un placer tenerle con nosotros y conocer un poco la preocupación que ustedes tienen, que los lleva justamente a utilizar este espacio para plantear qué ha pasado en estos 3 meses luego de la suspensión de este programa. Bienvenido, Alberto. Buenos días, Castalia. Muchísimas gracias por este espacio. En efecto, como tú lo estás mencionando, van 3 meses de la suspensión del bono solidario. Sin embargo, esta crisis se agrava en el momento en que el Banco Nacional de Panamá detiene y suspende las cotizaciones para los clientes que son la base de esta industria, de esta hermosa industria. Más adelante, no solamente las suspende, sino que retira cartas promesa de pago, inscripciones en registro público, dejando a cientos de panameños que estaban a las puertas de tener un hogar prácticamente sin una respuesta formal. Esto nos ha llevado desde hace muchos meses a estar trabajando de la mano con el MIBIOT, también con el MEF, porque es el responsable también de la cartera económica, y en estos momentos estamos tratando de reunirnos con Banco Nacional de Panamá. Como bien lo señalaste, no es tan importante para algunos como la Caja del Seguro Social. Sin embargo, esto es una crisis social y económica que en cualquier momento va a seguir generando, y lo veremos en los indicadores ahora al cierre de septiembre, un impacto muy, muy grande social y económico. Una pregunta, Alberto, ¿tienen un cálculo de cuántas familias han visto en pausa ese proceso de poder adquirir una vivienda, al menos allá en el interior del país? Sí, nosotros en el interior del país representamos el 25% de toda la industria a nivel nacional en casa. Y el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, estos bancos estatales, representan más del 60% de los bancos que ofrecen las hipotecas. Imaginémonos que el Banco Nacional detiene esto, entonces estamos hablando prácticamente ya de cientos o miles de panameños que en este momento están en el limbo. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto en la industria, en este sector de la construcción? ¿De cuántas constructoras o inmobiliarias estamos hablando y cuál ha sido el impacto económico en estos 3 meses? Claro, podremos ir viendo los indicadores cómo van bajando en ventas y por supuesto también en empleos. Ya han habido comunicaciones de los municipios, inclusive por la falta también de permisos de construcción. Hablando de empleo, nosotros hicimos un recuento que en el interior del país prácticamente 4 a 5 mil empleos están detenidos de manera directa. Recordar también que la construcción, que promedia el 17% del PIB, de manera directa, también tiene una industria indirecta, es decir, el transporte que mueve y todas estas personas que surten esta industria. No, y hablemos de algo importante. En el interior del país es evidente que el crecimiento en la construcción de nuevas barriadas hizo que aparecieran, por ejemplo, múltiples casas de distribución de materiales. Es en esta cadena comercial también totalmente impactada. Totalmente. El interior del país, que recién recibimos la visita del MIBIOT, que pudo ver la diferencia entre los proyectos en el interior en la capital, por tierra, por espacio, por producto. También pudo ver por calidad, calidad. Claro, calidad en proyectos que están parados, y hoy día la industria que nos abastece también está muy golpeada. Ahora bien, no hay financiamientos para los compradores, eso está en stand-by. ¿Qué pasa con el financiamiento al que ustedes como empresas tienen acceso? O sea, ¿qué va a pasar? Yo lo decía recientemente en una entrevista, cada vez es más difícil accesar a una vivienda. Y los que somos del interior, yo que soy de Penonomé, obviamente uno ve la diferencia abismal en el tamaño de la casa, en la calidad de los materiales.
y los Así precios, sobre todo, o sea, esto los obliga a ustedes a disparar el precio. ¿Hacia qué tipo de construcciones van a tener que migrar ustedes para poder sobrevivir? Bueno, tres cosas puntuales. El primero es que nosotros hemos estado trabajando y mostrando al MIBIOT y al MEF la importancia de la segmentación al momento de los subsidios en la ley de intereses preferenciales que allá viene, precisamente por lo que estás comentando. En el interior del país, a pesar de que somos zona 1 en las capitales de provincia, el rango de salario no es igual que en la zona metropolitana. Por ende, a nosotros nos toca luchar cada vez más en esta industria con la banca y con la realidad económica para ofrecer productos mejores al mismo precio que en la ciudad de capital, que tienen mejores salarios. Es que nosotros hemos estado trabajando de la mano con el MIBIOT, porque cuando acaba el programa del Fondo Solidario, encontramos una solución de flujo de caja para el Estado. Ahora estamos muy enfocados en la ley de los intereses preferenciales, sobre todo en esto que está pasando con la banca. Bueno, al final en su momento, y les tengo que comentar, yo tengo pendiente porque le he pedido, y ahora que estoy con usted lo reitero, nosotros estamos pidiendo que venga por primera vez el ministro de Vivienda, que no ha estado nunca con nosotros desde que asumió este gobierno. El MIBI aquí no ha estado. El MIBI aquí no ha estado. Y una de las preguntas que yo tengo obligadas para el ministro de Vivienda es ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay para las familias que la única opción que tenían era justamente accesar a esto? El presidente fue enfático en señalar que había un manejo un poco distorsionado de los millones que se han dirigido a estos programas. Pero hay otra realidad. Ustedes tienen una deuda. ¿De cuánto es la deuda en este momento? Sí, nosotros hemos consensuado la deuda ahora sí que a nivel nacional, que puede ascender hasta unos 170 millones de dólares en el programa cuando se venció al 30 de junio y en lo que se ha proyectado de casas en construcción, sabiendo el Ministerio de Vivienda y los promotores que debe cambiar lo que antes se llamaba el programa del Fondo Solidario a otro tipo de programa. Reitero, se hicieron corridas con el MEF para entender cómo se puede establecer un nuevo programa, pero lo que nos preocupa es el tiempo, el accionar. Nosotros estamos contrarreloj para poder seguir dando casas dignas y impulsar la economía de este país. Alberto, ¿cuántos proyectos están suspendidos allá en el interior? Bueno, prácticamente la mitad de todos los proyectos en el interior están suspendidos y te pudiese asegurar que la otra mitad está en pie de estar suspendido. ¿Por qué? Porque la banca privada también se había venido retirando poco a poco. Su participación era muy baja y solamente la banca estatal tenía el grueso. En este momento, la banca privada es muy selectiva con sus clientes, si tú tienes el interino de construcción. Claro. Y estamos tratando de sentarnos en una mesa con todos los actores. Por eso yo hago un llamado a todos los actores a que encontremos una pronta solución. Bueno, pero ustedes se han sostenido, y si quiero ser justa en esto también, ustedes han tenido ya reuniones con el MIBIOT para buscar alternativas o al menos plantear esta inquietud que usted está manifestándonos hoy en el noticiero. Es así, el MIBIOT sí ha sido receptivo. Hemos tenido múltiples reuniones tanto en provincias como en la capital, y también debo decir que el Ministerio de Economía y Finanzas también nos ha recibido y estamos tratando, como digo, de encontrar una solución. Fuimos a la asociación bancaria y estamos solicitando sentarnos con el Banco Nacional de Panamá. Por eso hago un llamado al señor presidente de la República, que él debe, con su liderazgo, poder hacer que esta mesa se siente, camine y encontremos una solución rápida por el futuro de los hogares de todos nuestros. Alberto Nasta, él es vocero de los promotores unidos en el interior del país. Nosotros vamos a reiterar la entrevista al MIBIOT para exclusivamente hablar de esto. ¿Qué va a pasar y qué planes pretende desarrollar el actual gobierno para poder satisfacer esas necesidades de vivienda que ocupaba este segmento? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Seguimos en contacto. Siempre